Desde Renovación Nacional emplazaron al gobierno a asumir su responsabilidad política tras la emergencia en el norte del país, la que hasta el momento ha dejado 17 personas muertas. Además, en la tienda de calle Antonio Varas aseguran que las autoridades aún no aprenden a enfrentar los desastres naturales, por lo que sería necesario dar entonces urgencia al proyecto de ley que moderniza la ONEMI, que fue enviado por el gobierno anterior. Andamos más en el tema en Mañana en Directo junto al diputado de RN, Alejandro Santana. Diputado, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días. Diputado, ¿por qué el proyecto, si es que en 2013 fue aprobado en la Cámara, está durmiendo en el Senado? Bueno, esa es una pregunta que hay que hacer a este gobierno. Y principalmente lo hemos dicho. ¿Y por qué al gobierno y no a los parlamentarios? Porque estas iniciativas principalmente las impulsa el gobierno. No hay que olvidar que el primer gobierno del presidente Bachelet tuvo 4 desastres: Aysén, Tocopilla, Chaitén, y termina con el 27F. Por lo tanto, tiene toda una historia y las implicancias que significa no actuar y no tener prolijidad de los servicios vinculantes a tratar esta emergencia. Posteriormente, esta iniciativa, que tiene 53 indicaciones por parte o en el gobierno del presidente Piñera, se congela. Nosotros tuvimos 4 o 5 sesiones especiales en la Cámara de Diputados el año 2014, donde hacíamos referencia a la importancia que se siguiera avanzando en este cambio en materia de lo que significa fortalecimiento de la ONEMI. ¿Y eso dependía de que el gobierno le pusiera urgencia al proyecto? Urgencia, la que le van a poner hoy día o mañana con el nuevo presidente de la comisión, ¿cierto? Perdón, del Senado, el senador Espina. Ah, el senador Espina de la comisión. De la comisión. Exactamente. Ajá, o sea, ahora recién se va a poder avanzar. Es que no me queda claro por qué, si el proyecto avanzó tan rápido en la Cámara y a los pocos meses de anunciado por el gobierno de Sebastián Piñera ya estaba en el Senado, ¿cómo se explica que desde entonces, desde mediados de 2013 hasta ahora, no se ha avanzado nada? Pero el gobierno objetó, dijo que era insuficiente. De hecho, la presidenta Bachelet en diciembre del 2013 firmó unas indicaciones. Pero entre diciembre del 2013 y a fines del 2014 no se movió ni un centímetro. Indicaciones la presidenta en 2013? Sí. No había asumido todavía. Perdón, diciembre del 2014. Perdón, diciembre del 2014. Disculpe. Ajá. La presidenta hace unos días decía que el principal problema era que este sistema, o este proyecto más bien del presidente Piñera, no fortalecía a la ONEMI en particular. Por eso se iba a presentar una reforma mayor, que era como un servicio nacional de gestión de desastres, con gente más capacitada, con mayor número de expertos dentro de la institución. ¿Le parece razonable esa justificación o no? Parece razonable que hay que fortalecer la institución. De hecho, las propuestas que vienen del pasado era que, entre otras cosas, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden se integraran y no funcionaran por decreto, que se pudiera fortalecer los comités que vayan evaluando la siniestralidad permanente, la sismografía, en fin, elementos que vayan en la línea de profesionalizar, de entregar elementos técnicos y tener una última generación en este tipo de situaciones que, como hemos visto en los últimos años, en Chile son frecuentes. Ahora, en su percepción, diputado, ¿a este sistema le falta plata y capacidad profesional? Recursos, tecnología y, obviamente, empoderamiento de los profesionales que están asociados a esta función. Entonces, la ONEMI, como está, ¿no pudo haber hecho más, dado que no tiene más recursos y más personas? Sí. O sea, en ese sentido, ¿no habría, según usted, una responsabilidad de la institucionalidad actual, puesto que es insuficiente? Aquí hay responsabilidades políticas. La ONEMI tiene un tema funcional, de operación, con los recursos y con las personas que tienen contratadas. Y obviamente que son insuficientes, no hoy, en el pasado también. Por lo tanto, eso es lo que hay que fortalecer. Más recursos, mayor tecnología, personas más empoderadas y obviamente profesionales que estén de acuerdo a las expectativas que se requieren en este tipo de situaciones. Y quiero decir algo, básicamente todas las catástrofes, como las que ya mencioné, Chaitén, Tocopilla, terminan con delegados presidenciales. Hicimos esa crítica el año pasado a este gobierno, le dijimos que entre otros se contratan publicistas, periodistas, que no tienen nada que ver con el expertise que se requieren en este tipo de trabajo y de función que es tan relevante y que obviamente afecta a las personas más modestas, que son las que se ven afectadas principalmente. Diputado, usted apunta a que existe una responsabilidad política. Si es que esa responsabilidad existe, ¿cómo se debe hacer efectiva? El ministro del Interior es el responsable político. Las fuerzas de orden, la seguridad pública, dependen del Ministerio del Interior. Y en consecuencia, yo creo que el ministro tiene que dar respuesta política de por qué no ha actuado, por qué no ha priorizado su cartera todo este plan
de contingencias, de hacer frente a estas contingencias permanentes de Chile. Pero, diputado, usted decía que a la ONEMI le faltan recursos, le falta personal, le faltan funcionarios, le falta dinero además para poder operar de mejor manera. ¿Cómo se explica que la responsabilidad esté en el ministro Peñalillo cuando la ONEMI es la que no está funcionando, en esta catástrofe en particular? Bueno, la ONEMI depende del Ministerio del Interior. No, se lo entiendo, pero en el contexto actual, con pocos recursos, ¿podría haber hecho algo mejor el Ministerio en esta catástrofe? A eso voy. El gobierno, a través del Ministerio del Interior, a través de un ministro que representa el Ministerio del Interior, tiene que ser quienes lideren y que generen estos procesos que vayan en la línea de obtener más recursos, que vayan en la línea de tecnificar más ONEMI, que vayan en la línea de hacer planes, por ejemplo, por alta dirección pública, de la contratación de los funcionarios regionales. Diputado, el ministro tiene que dar respuestas políticas. ¿Cuál es el lugar para dar respuestas políticas? ¿La Cámara en una interpelación? ¿La Cámara en una acusación? ¿Una rueda de prensa? Mire, nosotros estamos evaluando todas las alternativas legislativas que hay al respecto. Sabemos que hoy día está la contingencia, que hay que preocuparse de la situación que se está viviendo, pero habrá un momento que hay que llamar al ministro. Mañana va a haber una comisión, una sesión especial en la Cámara por el tema de la Araucanía, y en las próximas horas yo creo que vamos a definir cómo enfrentamos esta situación con el ministro. Pero obviamente que hay una responsabilidad política y esperamos que el ministro dé respuesta a muchas inquietudes que hoy día existen. Diputado, respecto al proyecto que está en el Congreso, ¿qué va a pasar con ese proyecto? ¿Ese proyecto va a seguir tal cual? ¿Se va a avanzar en esto? ¿Cuál es la voluntad que ve usted de parte de la nueva mayoría también para que puedan desde ahí quizás presionar al gobierno y avanzar en esa línea? ¿O el gobierno va a presentar un proyecto completamente nuevo? Lo que parece un poco eficiente, digamos. Hay indicaciones para mejorar el proyecto que viene desde la época del presidente Piñera. Yo creo que lo importante aquí es que se avance en un diálogo, que se socialice, que no se pase la retroexcavadora, que se escuchen todas las partes, que sean entes relevantes los funcionarios públicos que han vivido este tipo de situaciones, los parlamentarios que están en el día a día, no solamente de la nueva mayoría, sino que también los parlamentarios de oposición. Y yo creo que hay que entrar a un debate con un propósito único. Yo entiendo que cuando los desastres naturales son difíciles de contrarrestar. Si hay un aluvión, las pérdidas materiales van a existir. Pero aquí lo que hay que fortalecer es que las pérdidas humanas ya disminuyan considerablemente. Hoy día hemos visto que el número de personas que están desaparecidas no aumenta, son 20 alrededor. Pero lo que sí aumenta son los números de muertos. Entonces es raro, la relación como que no cuadra, no aumenta los desaparecidos, pero sí aumenta el número de muertos. Entonces yo creo que eso se gatilla principalmente por un proceso de desinformación, de descoordinación y de liderazgo para enfrentar este tipo de situaciones. Bien, diputado Santana, le agradecemos que haya venido a CNN Chile para abordar este tema. Muy amable. Muy buen día. Bueno, muchas gracias. Buen día.